Está el ministro de Ambiente, Adrián Peña, en los estudios de Buen Día. Ministro, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Un gusto. Está complicado transitar por Está la complicado, está complicado. No, ahora no tanto, esperemos que no sea mucho más lo que venga esta noche. Bueno, tenemos varios temas para conversar. Ahí tenemos al INUMED trabajando. Sí. Que depende del Ministerio de Ambiente. Está bajo la órbita del Ministerio. Exactamente. No, y además llamó la atención que siempre, lo que yo decía recién, siempre tan cauto en el pronóstico, la advertencia del ciclón y eso es complicado. Aunque siempre han reclamado más recursos, ¿no? El INUMED. Todos necesitamos más recursos. Ese es el gran tema, ¿no? Sí, pero hoy la información meteorológica se está volviendo fundamental. Se vuelve fundamental, hay una inversión importante, tenemos ya una cantidad importante de estaciones meteorológicas automáticas, hay toda una reorganización de lo que serán las bases y estamos en el proceso de la radarización, que es un proyecto bien importante a nivel país, que viene desde antes, ¿no? Con el primer radar que va a estar en el cruce de las rutas 30 y 4, la ruta 30 y la ruta 4, allí en el departamento de Salto. Luego va un segundo radar en el este del país y uno al sur, entre lo que sería el norte del departamento de Canelones o el sur de Florida o San José, por ahí en esa zona, lo que nos permitiría tener muchísimo mayor información y información de calidad para todo lo que tiene que ver con la predicción, ¿verdad? Y los pronósticos. O sea, es una etapa bien importante para el país. Así había habido un problema, una demora, digamos, en la estructuración de un fideicomiso, pero se está avanzando a buen ritmo y bueno, tendremos el primer radar. Bien. Pronto. Vayamos al tema a uno de los temas que teníamos, que era el tema del BID, que terminó este préstamo finalmente no otorgado, no votado por la Junta Departamental de Montevideo, con una cantidad de derivaciones políticas impensables, ministro, porque por un lado el Ministerio de Ambiente, tú lo habías planteado apoyando, pero sos un referente de Ciudadanos, entonces también desde el punto de vista político, el Partido Colorado con una posición, o Ciudadanos con una posición, después la posición del Partido Nacional, como que no funcionó la coalición de gobierno a lo nacional, no funcionó en lo departamental, y después las derivaciones políticas de la Intendenta de Montevideo, que bueno, que también está rearmando las fichas. Ahora que pasamos raya, ¿cuál es el análisis que haces de todo eso? Bien, la sorpresa obviamente por el debate, ¿no? Y por la algidez del debate, digamos, sí. Sobre todo a la interna de mi partido, eso no voy a negar que me sorprendió. Nosotros trabajamos en esto desde el inicio. Nosotros trabajamos en el Ministerio de Ambiente en la construcción de un Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos. Trabajamos más de un año en él, con las intendencias, con las cámaras empresariales, con el PICNT, con las universidades. Hoy Uruguay por primera vez tiene una hoja de ruta al año 2032, su primer Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos. Dentro de ese marco, nosotros, desde el lado técnico del Ministerio, habíamos participado, digamos, en aportes, en el diseño de lo que había sido el préstamo, y no era novedad que la posición de Ciudadanos a nivel departamental, porque este es un tema estrictamente departamental, era la de acompañar el proyecto, ¿verdad? Como en diciembre, cuando se plantea este tema, no estaban los votos, nosotros en enero planteamos la conformación de una mesa de negociación, allí se votó un plazo de 70 días más, en todo eso tuvo que ver el Ministerio de Ambiente y en ese plazo no se logró el acuerdo, digamos, para la votación, vinieron propuestas, contrapropuestas, en fin, no hubo acuerdo. Cuando llegó el momento de votar, cada uno votó de acuerdo a lo que pensaba y hubiese sido realmente muy raro que nuestro sector votara en contra de aquello en lo que había trabajado durante todo ese tiempo, respetando la posición y los argumentos de quienes votaron en contra. ¿Eran más políticos que ambientales? Bueno, yo no voy a entrar a calificar porque en esa discusión yo ocupé un rol como ministro de Ambiente y lo sigo ocupando hoy, y yo soy ministro de Ambiente del Uruguay. Entonces, no quiero calificar las decisiones políticas a nivel departamental porque no me corresponde y respeto a todos los argumentos incluso de quienes votaron en contra. Además, cuando hay un fracaso de estas características, calculo que responsables son todos, ¿no? También la administración y bueno, es responsabilidad de todos que no haya salido una solución para Montevideo y seguramente también desde la propuesta de la Intendencia hubo alguna falla por lo cual no pudieron acompañar los ediles de la oposición. Eso fue todo lo que pasó. Luego el ruido político yo lo entiendo, pero claramente no hay un compromiso a nivel departamental. Nosotros acompañamos una propuesta electoral que perdió la elección, yo integré el comando de campaña de esa propuesta,
pero en los temas, no en todos los temas tenemos por qué votar juntos, no existe tal compromiso. Hay un compromiso nacional con 13 puntos para el gobierno nacional que alcanzamos y estamos gobernando en acuerdo estricto a ese compromiso que mantenemos y que reforzamos además. Pero a nivel departamental, no solo en Montevideo, en ningún departamento hay acuerdo de ese tipo. Por eso a mí me llamó mucho la atención. Y siempre tratamos de votar juntos, siempre tratamos de construir alianzas desde ese lado, pero no tiene por qué darse siempre, no tiene por qué pasar y no creo que deba llamar a escándalo lo que pasó. Lo importante es que ahora hay que seguir trabajando hacia adelante. La Intendencia barajó y da de nuevo con un proyecto. La Intendencia baraja, da de nuevo. Bueno, hay allí algunas propuestas, algunas generan ruidos. La semana que viene, en realidad, por algunas cuestiones, vamos a tener una reunión entre la Intendencia y la Cámara de Industrias. Ustedes saben que el tema de residuos es muy complejo. Hay múltiples corrientes de residuos y hay residuos que no son responsabilidad de las intendencias gestionar. La responsabilidad de las intendencias es de los residuos domiciliarios. Luego hay otras corrientes, neumáticos, baterías, envases de agroquímicos, de residuos hospitalarios, etcétera, etcétera, que son responsabilidad por ley de quienes los generan. Entonces, ¿quién controla ahí? Bueno, sí, controla y mucho. El Ministerio controla, hay mucha información, hay rendiciones de cuentas. No te dejan importar, no puedes importar. Y si no se cumple, se traba la exportación o la importación, según el caso de la empresa. De todos modos, lo que quiero decir es, las intendencias, para simplificar la explicación, gestionan residuos que no son su responsabilidad. Esto pasa en todo el país. Por ejemplo, una obra en un departamento del interior lleva sus residuos de obra de construcción al vertedero o sitio de exposición final departamental. No es competencia de la intendencia almacenar o albergar o recibir ese residuo estrictamente. Es del generador. Entonces, en ese marco, la Intendencia está pensando alguna forma en Montevideo, alguna forma de ingresos para gestionar esos residuos. Esto cuando la Cámara de Industrias había presentado un nuevo plan de envases, ¿no? En la línea de nuestros decretos del año pasado, que piden y exigen aumentar la recuperación de envases de un 4 al 30% en el año 23. Entonces allí se generó un ruido entre lo que la Cámara había presentado como una nueva inversión para recuperar más envases y lo que podría ser la Intendencia. Entonces desde el Ministerio estamos trabajando en compatibilizar esas dos visiones. Claramente la no aprobación del préstamo iba a traer estos ruidos en el plan nacional. Era evidente porque faltan 43 millones de dólares. Yo no entro en la discusión de que si tenía que ser por préstamo, si tiene que ser recursos propios, si en 30 años la Intendencia no lo hizo, si lo va a hacer la que venga. Pero la realidad, faltan más de 40 millones de dólares y hay que darse maña ahora para armar la figura de vuelta. Y fue lo que advertimos en su momento. Para mí no hay ninguna novedad en ese sentido, ¿no? Bien, pero lo cierto es que ahora entonces va a haber una nueva mesa con el Ministerio presente, la Intendencia y la Cámara de Industrias articulando una nueva propuesta. Exacto, hay que trabajar, y repensar, la Junta que acepta, analizar. Y la oposición en Montevideo que acepta por lo menos... Bueno, por otra vía va a ir el préstamo, no sé exactamente por dónde va a ir, pero supongo que irá a ir básicamente a lo que todos están de acuerdo para no tener un traspié nuevamente. Pero entonces el tema residuos va a haber que irlo encaminando desde otro lado. Pero bueno, no olvidemos que Uruguay tiene un problema muy importante en la gestión de residuos. Yo creo que es un problema grave desde el punto de vista ambiental, algo en lo que tiene un retraso muy grande. Nuestra aspiración es cerrar los vertederos a cielo abierto en el interior al año 2025. No olviden ustedes que autorizado por el Ministerio de Ambiente, solo hay 3-4 sitios de disposición en el país. El de Montevideo, el de Maldonado, ¿El de Tupagos en qué quedó? No, está stand-by y va unido a decisiones de este tipo. Justamente porque si vos armás un plan integral con una visión sistémica de la gestión de residuos, no hay cosas que toque que no te mueva el resto. Claro. O sea, la apuesta fue a construir esa política nacional, cualquier engranaje que muevas, te mueve el plan, la visión general. Pero bueno, en Canelones y Montevideo estamos avanzando en lo que es una propuesta de transformación de basura a metanol. Es un combustible de transición, es decir, los grandes buques y los grandes aviones son de los grandes emisores de CO2 en el mundo y cuando vos medís la huella de carbono, por ejemplo, de esta copa, que cada vez se mide más en los productos, todo cuenta, también el transporte. Entonces hay productores, generadores, que están exigiendo un transporte para su producto que no sea en base a combustible fósil. Sí, no te compran. O sea, en el caso de los exportadores, si no cumplís con eso, no. Entonces, ¿qué pasa? Una naviera, que es la naviera Maersk, está construyendo 8 buques a metanol, se habla de 12,
y allí surge una ventana para colocar ese producto, algo que no existía hace... Y nosotros estamos trabajando desde noviembre del 2020 en esta propuesta. Bueno, allí hay que articular con las dos intendencias, están los equipos técnicos de las dos intendencias trabajando con los equipos del Ministerio de Ambiente, y esa es una gran oportunidad y estamos, digamos, con detalles técnicos, pero no hay que olvidar que la basura es propiedad de las intendencias. Aquí es con residuos domiciliarios, todo lo que sería componente orgánico en esta primera etapa se iría en combustible. Pero quiero decir, necesitamos la basura de Canelones y de Montevideo para esto. Ministro, el tema Casa Deportiva, qué polémica también, otra gran polémica. ¿Estaba tu firma allí en el decreto? Estaba mi firma, es un decreto donde estamos... Casa. Porque también tenemos problemas con la casa con ese, con varias casas. Sí. Por eso seguís en el edificio... No, pero con casas construidas en franja de defensa de costa, claro. Hay otro tema, sí. Una gran cantidad de los temas del Ministerio van por las casas. Sí. Que de hecho se ha dado confusión porque me venían a hablar de la casa y otra decía, bueno, pero ¿la van a tirar o no la van a tirar? No, casa empecemos por la de Z. Con la de Z. Bien, esto fue un decreto que genera sus ruidos. Yo creo que, bueno, hay allí todo un tema. Hay que aclarar que esto va dirigido, ¿no?, a la caza de exóticas. Esto quiere decir, no, en ningún caso está permitida la caza de especies autóctonas en el Uruguay. También estas exóticas son invasoras, es decir, invaden al autóctono. Por ejemplo, que exista una población descontrolada de ciervos genera problemas, por ejemplo, en la protección del venado. Lo mismo pasa con el ejemplo del jabalí. Bueno, aquí lo que hay, esto ya estaba permitido, lo que hay son 2 o 3 medidas que flexibilizan en algunos casos la caza, lo que tiene que ver con la caza nocturna. Bueno, se explica que bueno, de día es muy difícil cazar a estos animales. Luego lo que tiene que ver con las distancias, además. Bueno, nosotros del Ministerio de Ambiente nos estamos dando una ventana del tiempo para analizar precisamente los efectos, si es que los tiene, de este decreto que recién se comenzó a aplicar, y en la medida que tengamos evidencia de que esto ha afectado o a la preservación, a la biodiversidad, bueno, que es lo que nos compete a nosotros, bueno, estaremos planteando modificaciones al mismo, pero nos vamos a una ventana de unos 6 meses para poder analizar y medir esto. ¿Esto fue promovido por cazadores? Bueno, desconozco ese punto, es lo que ha trascendido en la prensa. Sí, el presidente al parecer habría dicho eso, los cazadores VIP. Allí, acá hay un tema también vinculado al turismo, hay un turismo importante de personas que vienen a cazar, esto pasa en el mundo, ¿no? Los permisos son dados por el Ministerio de Ambiente. Hay que aclarar que nadie puede cazar sin permiso, que nadie puede cazar sin que tenga su arma registrada, ¿verdad? Entonces, ¿Están las condiciones dadas para hacer los controles necesarios y suficientes? Es lo que vamos a evaluar en todo este tiempo, ¿no? Los permisos nos damos nosotros y lo que estamos haciendo ahora es cambiar el sistema en la medida que estamos solicitando al cazador mucho más información. Antes no se le exigía, ¿no? Entonces, cuando el cazador, y cuando pasa sobre todo en este tema de turismo, puede relevar información que le es útil al Ministerio de Ambiente para la toma de decisiones. Esto es muy común en el mundo, es decir, hay una cooperación, digamos, entre la caza y la preservación, porque es esta la que financia que el recurso siga existiendo. Sí, porque el cazador necesita más... que no se parezca a la casa. Más o menos, vienen para acá, te digo por conocimiento de causa, ¿no? Vienen para acá el turismo que está bueno, es interesante, ¿no? Son cotos de caza que, es más, hay criadero tanto de perdices como de caza rápida de palomas para la gente que viene a cazar de afuera, ¿no? Lo que pasa es que está pasando que se están rajando de Europa. Europa está muy controlado de eso y es muy caro. Entonces, la opción es venir a Uruguay, ¿no? Entonces, siempre pasa lo mismo, ¿no? Nos volvemos barato ofreciendo cosas que va medio... Que el mundo desarrollado controla. Bueno, eso es lo que te digo. Lo de barato vamos a verlo. Yo tengo la visión que los permisos tienen que tener un costo y que esos permisos deben colaborar en el análisis, ¿no?, y el financiamiento. Por ejemplo, con la Casa de Patos llegamos a un acuerdo en que técnicos del Ministerio van a acompañar, ¿verdad?, el momento de la caza y las expediciones en el interior. Eso nos ayuda mucho porque ellos nos ayudan a financiar a nuestros técnicos que acompañan y van tomando nota, van evidenciando y van estudiando, ¿verdad?, porque hay que tener información. O sea, lo que nos falta, por falta de recursos, es información para poder decidir exactamente qué se puede cazar y cuánto se puede cazar. Eso es clave, ¿no? Porque si estamos hablando con ausencia de información, en realidad estamos hablando de la nada misma. Entonces, en ambiente rige el denominado principio precautorio, ¿no? Ante la duda, ¿no?, prohíbo o no permito, restrinjo la actividad.
y esa es la que debe seguir mandando, ¿no? Hay mucha presión, Pero obviamente. ahora hiciste al revés, ahora la autorizaste y después vas a ver si tenés los recursos En para este caso, controlar. luego de acá había Sí, claro. muchos pedidos fundamentados durante mucho tiempo de que las restricciones del ministerio eran demasiado excesivas. Desde antes de asumir como ministro estoy recibiendo delegaciones de todo tipo, desde gente que trabaja en la casa, gente que trabaja en el turismo, etcétera, etcétera, que nos planteaban con determinada información que era demasiado restrictivo el marco nacional, ¿no? En base a eso surge esta propuesta, que atiende también inquietudes que tienen que ver con los problemas en el campo, con los jabalíes, las ovejas y demás, que tiene que ver también con la población de cervios axis, que en algunos casos crece de manera excesiva. Ya habíamos tenido que autorizar una caza controlada en Anchorena, porque los individuos habían sobrepasado varios cientos y generaban perjuicios a los vecinos. En medio de todas esas tensiones, que es donde normalmente está el ministro de Ambiente, se toman determinadas decisiones y bueno, hay argumentos en cada línea y bueno, lo que tenemos que hacer es medir y en base a eso decidir. ¿Te has reunido con organizaciones animalistas? Todo el tiempo. Y ahora... ¿Y aceptan tus argumentos? A ver, ahora con relación a este caso en particular, estoy organizando las reuniones porque son muchos los pedidos, pero es común el intercambio con las organizaciones, sí, sobre todo con una que es bien importante, que es Coendú, hay un intercambio directo, es Uruguay esto, ¿no? A través del WhatsApp, incluso hemos tenido más de una reunión desde que estoy como ministro, casi un año y medio, y seguiremos teniendo, ¿no? Y bueno, y también tengo que recibir a las otras visiones para tratar de construir una mirada en la línea correcta. Tampoco caer en fundamentalismo, ¿no? Porque también cuando se bandean para un lado o para otro también... Bueno, ese es el fino equilibrio que hay que tener a la hora de la toma de decisiones en un ministerio de Los titulares de los campos están de acuerdo. ¿Y cómo se dividiría las ganancias de esa torta? O sea, ¿cómo iría? No, para que vayan a tu campo tenés que autorizarlo. Sí, pero más allá de autorización hay una ganancia. Bueno, yo dueño de un campo habilito, ¿qué porcentaje en me términos llevo de eso? generales, lo que se dice que esto es algo que colabora en los ingresos de los productores y ni que hablar en aquellos casos donde se quedan a dormir y se hospedan, digamos, los cazadores. Hay allí toda una cuestión de desarrollo de esto en el interior. Bueno, nadie puede ingresar a un campo sin el permiso y bueno, allí negociarán los operadores con el dueño de la propiedad y demás. Así es como lo explican. Con respecto a las casas con S, ¿qué pasa? Ha habido protestas y preocupación por parte de vecinos por José Ignacio, pasando Sí. José Ignacio, por las garzas, por Bien, allá. hay una zona clara de tensión y hay un tema bien importante en Uruguay sin resolver, a mi modo de ver, que es la tensión entre el desarrollo y la preservación en la zona costera. Nosotros estamos proponiendo para este año un gran debate nacional, una mesa, un diálogo nacional sobre este tema, porque Uruguay debe definir qué quiere hacer con sus costas. Y la preservación tiene un costo, porque todo esto tiene costo. Es decir, no toco esto, pero si es propiedad privada, como es en Uruguay, ¿quién lo paga? ¿Verdad? Entonces hay que hablar sobre estos temas. Allí hay unos conflictos con autorizaciones que son anteriores a mi gestión, pero que han generado recursos de los vecinos. Son situaciones diferentes. Hay una casa en particular en José Ignacio donde nosotros ordenamos que debe ajustar su construcción a la autorización que tuvo porque no se ajusta, construyó 2 metros más. Estamos en todo el proceso administrativo en que uno saca la resolución, los titulares recurren esa resolución desde el punto de vista administrativo. Bueno, nuestra visión, justo la semana pasada me reuní con los técnicos por esto, nuestra posición sigue firme en que la casa debe ajustarse y en algún caso puede suponer demoler parte de la casa. Es una decisión inédita en el Uruguay. ¿Son propietarios uruguayos o...? En este caso son propietarios uruguayos. Y luego hay otra casa donde desde el punto de vista formal nuestro departamento jurídico entiende que el ministerio no tiene la espalda suficiente para tomar una determinación de ese tipo. ¿Qué quiere decir? Que en definitiva, guste o no guste, sea polémico o no, la construcción ha seguido los pasos, ¿no?, que la administración marcó en su momento. Entonces no tiene faltas desde el punto de vista administrativo. No, ahí todo lo que es franja de defensa de costa, que son 250 metros de la costa, es responsabilidad del Ministerio de Ambiente. ¿No entra en colisión a veces con las intendencias? Las intendencias que tienen promueven emprendimientos. El plan de ordenamiento territorial de cada intendencia debe ir alineado, digamos, a la normativa nacional. Pero a veces pasa y a veces también no pasa. allí hay... Y en el medio el vivo, ¿no? También allí hay tensión y estamos hablando del metro cuadrado más caro del Uruguay. Entonces esa tensión es permanente. Por eso digo que Uruguay tiene que tener claro qué va a hacer. Y sobre todo en zonas que están por desarrollarse. Porque esta tensión que estamos viviendo acá
se va a ver próximamente de manera importante en el departamento de Rocha, donde es un departamento llamado a un desarrollo turístico importante y también inmobiliario. Entonces, me parece que esas cosas las tenemos que tener en cuenta. Claramente, a ver, en momentos en que se planificó la costa, nosotros en Costa Azul, Rocha, por poner un ejemplo claro, estamos perdiendo, ya perdimos un par de casas, ¿no?, que se las tomó el mar, y allí seguramente hay una franja, estamos con acciones en conjunto entre la Intendencia y nosotros para tratar de generar una acción que permita sostener en el tiempo unas viviendas. Pero esas viviendas no fueron construidas de manera irregular, tienen 60, 70 años de construidas, o sea, fueron construidas en terrenos bien adquiridos. Claro, ha cambiado la situación. Ha cambiado la dinámica Exacto. y seguramente se construyó donde no se podía, pero donde no lo sabíamos. Claro. Seguramente gran parte de nuestras ramblas hoy no se construirían con la información, porque eso supone, ¿verdad?, un problema en la dinámica costera. Días como el de mañana, genera. lo que puede pasar en Rocha puede ser determinante. Sin duda, sin duda. Olas de 8 metros. Estamos siempre, cada vez que tenemos un temporal de esto, tenemos una situación compleja allí, pero esto se repite en todo el país. Y aquí está el tema del cambio climático, que parece una cosa que hablan los científicos y el IPCC y no sé quién y sale en la tele en un informativo, pues es una cosa de todos los días, tiene que ver con esto. O sea, el índice medio del mar va a subir de forma tal que a finales de siglo en Uruguay se van a perder 12.000 hectáreas. 12.000 hectáreas se van a perder por el aumento del nivel medio del mar. Entonces, Uruguay tiene que prepararse para todo eso y generar acciones sabiendo que en muchos lugares de su costa, donde vivimos el 72% de la población, va a ser impactada. Entonces, eso es lo que se conoce como medidas de adaptación al cambio climático, que son las más importantes para el Uruguay. ¿Cómo nos adaptamos a los problemas del cambio climático? Las infraestructuras y las personas. Eso es clave. Tenemos mucho para conversar, ministro. Gracias por venir. Estoy a la orden. Cuando Muchas me inviten, gracias. estoy acá. Siempre te he invitado. Muchas gracias.